Hola amigos, soy apellido obligatorio y una semana más estoy aquí con mi amigo Michael Bor. Hola Michael, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Pues saludos a todos. Saludos hispánicos. Pues como bien dice el título del directo, vamos a hablar sobre Santiago Apóstol, patrón de España y sobre la islamofilia neomarxista que está tratando de destruir las tradiciones españolas en pos de la sustitución poblacional en curso. Y bueno, y luego y antes de empezar, me gustaría pediros que le dieses al like porque YouTube tiene un algoritmo que en virtud del cual YouTube no envía una notificación a todos los suscriptores, sino solamente a una pequeña parte. Y en función de la reacción de esos suscriptores, decide si se lo notifica al resto de suscriptores. Por lo tanto, es importante darle al like, sobre todo en estos temas, porque nos estamos jugando la sustitución del pueblo español por otros no europeos, ya sabéis. Y como de esto no se dice nada en los medios de comunicación de masas, pues solo nos queda esta vía y si podéis hacer ese pequeño esfuerzo, pues podremos comunicar estas ideas tan fundamentales para nuestra supervivencia como pueblo. Dicho lo cual, vamos a empezar hablando sobre el origen del mito. Y bueno, Michael, ¿tú qué dirías sobre ese origen? Le estaba dando el like para hacer los deberes, también yo. Bueno, a ver, pues el mito de Santiago, ¿te refieres? Al mito de Santiago Apóstol. Sí, 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 Vale, ya sé. bueno, pues vamos a ver. Santiago era uno de los amigos y colaboradores más incondicionales de Jesús de Nazaret. Era pues del grupo de los 12, de los más carismáticos, además. Tanto él como su hermano les llamaban los hijos del trueno. Creo que su hermano era San Juan, que luego sería San Juan Evangelista, que era pues el más querido de los discípulos de Jesús por Jesús, por el Maestro. Y bueno, pues eran dos, digamos, dos pilares de ese grupo de 12, en el cual también es curioso que también se pelearon entre ellos, incluso en vida de Jesús, por el liderazgo del grupo, ¿no? Por ver quién era el mayor de ellos, lógicamente después de Jesús, quién era el que estaba a su derecha y a su izquierda. Luego, si quieres, hablaremos de eso porque es bastante curioso la ingenuidad de estos pescadores, que eran, Jesús escogió a las personas seguramente más embrutecidas, simples, pobres, que eran sus apóstoles, sus amigos del alma, eran pescadores, eran gente, pues auténticos, como diría pues como se dice en la moderna terminología, ¿no?, masónica, pues el proletariado auténtico de su tiempo. Y entonces, pues es curioso que ahora Santiago sea no solo el patrón de España, sino de un montón de sitios, de armas del ejército, de incluso países hispanos, casi todos, que le tienen como patrón y como símbolo de incluso nacional. Bueno, pues es curioso que todo eso venga de un humilde pescador que ni en sus sueños más extravagantes pudo jamás pensar, ¿no?, esa trascendencia que iban a tener. Imagínate, o sea, que Dios solo se ha hecho presente en la tierra una sola vez, con Jesús de Nazaret, tal y como queremos una gran mayoría de las personas de este planeta, que somos los cristianos. Y bueno, pues la trascendencia es que es como un cuento increíble, ¿no? Unas personas completamente anónimas, que no tenían ninguna educación, que eran probablemente analfabetos, que eran los apóstoles, y que fueron simplemente porque fueron escogidos por Jesús, pero escogidos porque sí, un poco, o sea, que no eran ni los más pintones de su época, ni mucho menos, eran pescadores y de hecho, según ponen las propias escrituras, eran pescadores sin suerte, normalmente no pescaban nada, ¿no? Pues mm, tal como cuentan los escritos no evangélicos, sino luego ya los apócrifos, pues Santiago después se fue a peregrinar y vino por España y estuvo por aquí. Y bueno, cuando estaba ahí por Zaragoza, por el Ebro, pues se le apareció la Virgen sobre un pilar.
y de ahí viene el mito, bueno, lo de la Virgen del Pilar. Y porque la Virgen se estaba muriendo y entonces eh, Jesús le transmitió a todos los apóstoles ese luctuoso hecho y bueno, entonces Santiago y algunos más volvieron otra vez a Jerusalén, a Israel, a despedirse de la Virgen María. Y bueno, ese es lo que cuenta la leyenda. Y de ahí es como ando y Santiago se hace patrón de España, porque fue el que vino a evangelizar España y luego, una vez muerto por Herodes Agripa, que le asesinó, cortándole la cabeza, dato a tener en cuenta, pues los discípulos de Santiago se lo llevaron a España, donde supuestamente se le enterró en Finisterre. Y bueno, pues y ahí permaneció su cadáver hasta que en el año 813, pues eh, se reencontró en el reinado de Alfonso II el Casto. Esto es importante, porque a partir de entonces, del 813, se, mmm, se crea el Camino de Santiago, no antes. Bueno, a lo mejor antes sí, porque parece ser que los celtas ya tenían Finisterre como un punto religioso y solían venir los celtas por el camino de lo que luego sería Santiago a hacer rituales religiosos en Finisterre. Y luego, una vez descubierto el cuerpo de Santiago, en el 813, empezó la ruta de Santiago cuando venían todos los cristianos a visitar las reliquias. Pues las reliquias de Santiago eran en cuanto a importancia las de tercer orden. Primero Roma, luego Jerusalén y después Santiago. Así que era importantísimo. ¿Tú Sí, qué sí, dices? sí, ¿Mm? bueno, lo has descrito muy bien. Ese es un resumen de la leyenda de Santiago, porque claro, aquí nos pasa lo de siempre, lo de casi siempre, que tenemos unos datos más o menos históricos que se pueden considerar pues una base para hablar del personaje, que indudablemente existió, porque los personajes de la Biblia en general son casi todos, salvo Adán, Eva, etcétera, algunos que son ya los más antiguos, ¿no? Pero los más recientes, sobre todo en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, son personajes que están muy certificados, entre comillas, por la historia, por las evidencias que hay, por las crónicas, etcétera. Y bueno, pues en efecto, es lo que más sabemos de Santiago fue lo que pasó en vida de él, cuando estaba con Jesús, predicando por lo que es hoy el moderno Israel y los santos lugares, es decir, Israel, que era un país formado en realidad por tres países, que era Judea, Galilea y Samaria, ¿no? Entonces, pues ese era el país de Jesús, es donde vivió Santiago toda su vida. Luego ya empieza la leyenda de sus predicaciones en España, sobre todo, las cuales no se pueden, no sé, asegurar que no sea incluso un invento posterior para justificar pues la santidad de España ya desde muy temprana fecha, ¿no? Evidentemente, los que sí, que sin lugar a dudas trajeron no solo el cristianismo, sino un montón de ideas, religiones, etcétera, a España, fueron sobre todo los propios soldados romanos, que eran personas que eran de las que más viajaban por todo el imperio, tenían dinero porque cobraban en moneda, cosa que no era habitual en la época, cobraban directamente, eran funcionarios, a la manera actual de la palabra, constituían una élite intelectual, también no solo una élite militar, sino que eran pues gente que viajaba muchísimo, también los comerciantes viajaban e incluso pues había ya los primeros peregrinos, ¿no? Había gente que se movía por el Imperio Romano pues en base a que había un santuario en tal sitio donde unos dioses que pues asociados casi siempre a aguas termales, y de eso en el norte de España y el sur de Francia había mucho, pues hay aguas termales que eran consideradas como una fuente de salud, como si fuera hoy en día pues los modernos balnearios, ¿no? Pero además asociadas siempre a dioses bueno, pues que eran
dioses que curaban a la gente y demás. Sobre esa base, digamos, de todo esto que estoy aquí contando, es que se crean las primeras, en efecto, como tú bien has dicho, los primeros santuarios, las primeras rutas de peregrinaje, etcétera. Es decir, toda la por decirlo, la tradición cristiana se apoya en una tradición pagana anterior, casi toda, en la cual, pues en efecto, el Camino de Santiago es exactamente una ruta militar, incluso que era la vía entre Burdeos y la moderna León, que es lo que es el Camino francés de Santiago, de Camino de Santiago, y también en una ruta, en efecto, se puede decir religiosa, porque pasa por varios sitios importantes de tradiciones celtas, íberas, etcétera. Incluso Finisterre era considerado un sitio mágico. El sitio en el que está la Catedral de Santiago era también considerado un templo, era un templo antes, es decir, hay unas ruinas anteriores a las iglesias que se habían construido ahí encima, ¿no? Luego, claro, a lo largo de los siglos, nuestros antepasados pues han ido cambiando sus tradiciones, su forma, su religiosidad, etcétera, pero siempre en base a algo anterior. Los campamentos, también las ciudades romanas se han construido encima de campamentos romanos que estaban construidas encima normalmente de campamentos íberos o germanos o de lo que sea, ¿no? Y son las modernas ciudades. Entonces, siempre hubo algo encima de León, encima de Santiago de Compostela, ¿no? Siempre hubo seres humanos allí viviendo que tenían necesidades espirituales y entonces, pues, Santiago de Compostela es un sitio especial en ese sentido, pero su verdadera importancia, tal y como lo entendemos hoy en día, el Camino de Santiago y demás, viene de la Edad Media, que es cuando realmente se empieza a crear toda una tradición, o mejor dicho, se empieza a recuperar, a difundir, ¿no? Toda una tradición religiosa, que es la del apóstol, que está ahí enterrado. Se considera, por tanto, que es un sitio de santo de la cristiandad, porque era uno de los grandes lugartenientes de Jesús. Entonces, pues es un sitio de peregrinaje reconocido por la Iglesia desde hace más de 1000 años, que se dice pronto, y ahí empieza toda una historia que es muy curiosa, que me gustaría contarla aquí, que es, pues eso, efectivamente, cómo empieza el Camino de Santiago y cómo todo eso tiene mucho que ver con lo que tú decías de la Reconquista, etcétera, porque como en toda guerra, y la Reconquista fue una guerra larguísima y muy dura, que costó millones de vidas, porque fueron 8 siglos, que se dice pronto, de batallas constantes entre lo que puede ser España, en realidad, y Marruecos, ¿no? Con Al-Ándalus en el medio, que era el campo de batalla entre las dos potencias, pues en efecto duró 8 siglos y hacía falta un mito importante, propagandístico, y no fue el único, pero hablaremos, había más mitos, ¿no? Que daban pues fuerza moral al pueblo cristiano en el sentido de decir, somos un pueblo elegido, tenemos a un patrón que está con nosotros, Dios está con nosotros porque nos manda a Santiago para ayudarnos, tenemos unas reliquias que sustentan todo esto. Santiago vino a España porque España era un sitio elegido, especial, ¿no? Una tierra santa. Entonces, todo eso al final es un magma de pensamientos, de necesidades políticas, etcétera, que lo que hace es que, pues que el resultado de todo eso, el Camino de Santiago. Sí, pues hay que tener en cuenta, pues como bien dices, pues parece ser que esta batalla no existió realmente, porque no aparece recogida ni en las crónicas de los musulmanes ni en las crónicas de los reyes cristianos. Y parece ser, según cuenta la Wikipedia y otros medios de comunicación, pues parece ser que esta historia, es decir, lo de la mítica batalla de Clavijo en la que aparece Santiago montando en un caballo blanco, pues parece ser que se recopiló o se recogió por primera vez en el año 1243 por parte del arzobispo de Toledo llamado Rodrigo Jiménez de Rada. Y entonces este señor lo que hizo parece ser que recogió en una sola batalla, en la mítica batalla de Clavijo, pues recogió varias batallas que habían tenido lugar en lugares diferentes y en épocas diferentes. Y según cuentan, las batallas que recogió fueron estas dos. Primero, la batalla de Albelda, la primera batalla de Albelda, en el que ocurrió en el año 852, que es cuando el rey... a ver,
El rey Ordoño I se rebela, es decir, el rey de Asturias se rebela contra los tributos que le exigía pues el rey de Córdoba. Y entre esos tributos, pues había dinero, había pues comida y también había mujeres. El famoso tributo de las 100 doncellas, 50 nobles y 50 campesinas. Pues que había que pagárselo cada año. Y, eh, y bueno, entonces la gente, bueno, la gente de Asturias y el rey, pues ya estaban hartos y dijeron, venga, pues nos vamos a rebelar y vamos al ataque. Y fueron al ataque, pero perdieron. Y luego la segunda batalla de Albelda ocurrió 7 años después, en el 859. Y en esta ocasión, Ordoño I, que era rey de Asturias, venció a los musulmanes y venció, es la victoria. Y entonces lo que hace el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, es juntar esas dos batallas y entonces traslada la historia, la batalla al año 844. Es decir, como, vamos a poner, 8 años antes de que ocurriese realmente y pone que el que mandaba era Ramiro I y que se enfrenta en una sola batalla, separada por una noche, se enfrenta directamente con Abderramán II, que tampoco que en la historia real no estuvo presente en esos conflictos porque ya había muerto en el año 852, pero el arzobispo de Toledo lo mezcla todo en la misma historia y dice que Ramiro I, harto de los tributos exigidos por los musulmanes, se lanzó al ataque, pero Abderramán II le venció, le estaba a punto de vencer cuando cayó la noche. Y entonces los cristianos, dirigidos por Ramiro, se refugiaron en el monte donde está el castillo de Clavijo. Y entonces por la noche, pues Ramiro I se puso a rezar pues la ayuda de Dios. Y entonces cuando se fue a dormir, tuvo el sueño de que se le aparecía el apóstol Santiago que le decía que no se preocupase, que al día siguiente él iba a estar en la batalla matando moros en primera fila. Y entonces a las mañanas siguientes se respetó el rey Ramiro entusiasmado y le dijo a la gente y le contagió su entusiasmo a las tropas que ya estaban desmoralizadas y dijeron, venga chicos, que va a aparecer el apóstol, así que venga, todos contentos. Y entonces lanzaron a la batalla pues con mucho ánimo y entonces pues los musulmanes se quedaron sorprendidos y dijeron, pero bueno, pero ¿qué pasa si ya le estamos a punto de ganar? Y ahí fue cuando, según cuenta la leyenda, se aparece el Santiago Apóstol, pues sobre el caballo blanco y cortando cabezas de los moros en número de 70.000. Y bueno, se gana la batalla y luego lo que hace el rey de Asturias es repoblar esa zona y, bueno, consolidar su poder. Y esa es la historia. Sí, lo has explicado muy bien. La verdad es que me has completado muchas cosas que yo no sabía. Además es curioso porque este arzobispo de Toledo, que dices que mezclaba las batallas y demás, que es muy probable, porque eso se hacía mucho en esa época, hay que tener en cuenta que en toda guerra siempre la primera baja es la verdad. Entonces estamos en una guerra larguísima, muy dura, que ahora se minusvalora un poco porque parece como que ya agua pasada, ¿no? Pero había que estar en esa época y había que tener al Estado Islámico al lado de casa, porque, claro, el ejército de Al-Ándalus parece que se ha ponderado mucho la magnificencia de sus obras, que es cierto, pues la mezquita de Córdoba, la Alhambra, pues hay auténticas maravillas, pero no hay que olvidar nunca que eran musulmanes españoles. O sea, Almanzor era español, Abderramán era español. De hecho, todos los Abderramanes, estos que fueron los más grandes califas y emires del califato omeya, eran rubios y pelirrojos. ¿Por qué? Porque las favoritas de estos arenes eran navarras y eran pues vasconas de aquí de arriba, del norte, porque eran prisioneras de guerra. Es que el tema de la esclavitud sexual y pues las barrabasadas que hacen estos personajes de Estado Islámico, etcétera, no son nuevas. O sea, es lo que y lo de cortar cabezas y hacer minaretes con las cabezas para subirse luego encima y predicar la yihad, etcétera, eso no es de ahora. Todas estas barbaridades ya las padecieron nuestros antepasados, que, bueno, pues también fueron contagiados de esa brutalidad y bueno, pues era una guerra brutal.
Y entonces, pues en efecto lo has contado muy bien, en esas batallas cuerpo a cuerpo había grandes matanzas. De hecho, el grito de Santiago y Cierra España, que por cierto lo tengo aquí en esta camisa que me compré cuando era un crío, tiene un significado que no es el que la gente suele creer. No significa cierra España como cierra las fronteras de España o algo así. No, es un grito de batalla, literalmente, que significa cierra las filas del ejército cristiano para vencer, para que España salga victoriosa, porque en esa época era muy importante, o sea, vencía el ejército que tuviera sus filas más apretadas, digamos, como hemos visto en muchas películas, ¿no? Pues en la lucha cuerpo a cuerpo, para que pudieras vencer, tenías que estar hombro con hombro con tu compañero y cerrar las filas para que no te pudieran, ¿no? Sobrepasar el enemigo y matarte por la espalda, que era un poco la lógica de esa guerra. Y ganaba normalmente también el que tenía una mejor caballería, que era el que podía desbordar a esa infantería, esas filas de infantería por la espalda, ¿no? Pues sobrepasarla o en un choque directo romper esas filas. Y entonces, por eso también Santiago es el patrón de la caballería española, porque apareció a caballo liderando la caballería cristiana y rompieron las filas de los moros y los desbandaron. Bueno, esto no sabemos si en efecto, como bien dices, esa batalla tuvo lugar o no. Es algo que no está en los márgenes de las leyendas. En este tema de concreto de la batalla de Clavijo, hubo muchas más batallas que fueron reales sin ningún género de dudas, sobre todo en esa primera época del cristianismo. Estamos hablando de la Reconquista, estamos hablando de una época de batallas muy duras en las cuales los cristianos solían llevarse auténticas palizas, porque Al-Ándalus era más fuerte en esa época. Luego se cambiaron las tornas, pero hay una cosa que está clara, y es que el propio arzobispo Jiménez de Herrada, al que nombrabas, de Toledo, que habla de la batalla de Clavijo muchos años después de todos estos sucesos, y habla y cuenta la historia de algo que él no ha vivido, porque son sus antepasados los que lo han vivido, es el arzobispo de las Navas de Tolosa, es el arzobispo que está con los reyes de Aragón, Castilla, Navarra. Michael, Sí, ¿me esto me oyes? parece que se me ha roto. Sí, sigue tú si quieres, que tengo que reiniciar. Vale, muy bien. Sigue tú. Pues vale, pues entonces, em, la mentalidad de los cristianos del norte de España era muy, pero que muy diferente a la de los musulmanes del Emirato de Córdoba. Y eran modos de vida completamente antagónicos. Em, la historia de cómo vivían los cristianos en el norte de España, pues la he tomado yo de Félix Rodrigo Mora, que ya sabéis que es historiador, entre otras cosas, y bueno, ha estado desmontando la leyenda negra sobre la Edad Media construida por los liberales de las revoluciones masónicas burguesas de 1800, es decir, de la Revolución Francesa. Y es que los liberales, estos liberales victoriosos de la Revolución Francesa, pues reescribieron la historia para hacerse ellos los salvadores de la humanidad que había estado presa del oscurantismo de la Edad Media. Pero resulta que toda esa historia que todavía nos meten en los libros de historia del colegio, era pura propaganda para ensalzar el real de las revoluciones liberales del siglo XIX. ¿Qué historia fue la que ocurrió realmente? O sea, ¿qué ocurrió realmente? ¿Cómo vivía el pueblo en la Edad Media? Pues el pueblo en la Edad Media vivía pues mucho mejor de lo que vive ahora, aunque parezca mentira. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por los diferentes historiadores que dan cuenta de este hecho y las revisiones históricas que en los últimos 50 años ha habido sobre la Edad Media. Y bueno, y lo que pasó es que la vida del Imperio Romano, que era militarista, estatista y esclavista
y que estaba pensando todo el tiempo en el dinero y cuyo núcleo central era las ciudades, pues causó tanto rechazo a la gente del siglo cuarto y quinto que esa gente adoptó modos de vida voluntariamente contrarios. Es decir, que adoptó una vida campesina, radicada en la aldea, que odiaba el dinero y prefería la autosuficiencia y, bueno, antiestatista y sobre todo antiimperialista y antimilitarista. Y eso se traduce en que la vida de los españoles de la cordillera cantábrica pues estaba regida por la asamblea o consejo abierto, que eran pues asambleas en las que participaban los hombres y las mujeres mayores de 13 años y tomaban decisiones judiciales, militares y económicas y políticas. Y el modo de propiedad más abundante de aquella época era el comunal. Si la propiedad más abundante del Imperio Romano era el latifundio, pues la propiedad predominante en la Edad Media, en la Alta Edad Media, que es el periodo del que estamos hablando, era el comunal, tierras comunales, y por eso estaba la asamblea, el consejo abierto, que decidía sobre los comunales. La segunda forma de propiedad más importante era la propiedad familiar, de la familia extensa, porque también había una especie de propiedad privada, pero no del individuo, sino de la familia extensa. Y luego, en menor proporción, estaba la propiedad de la corona, la propiedad de los nobles y la propiedad de la iglesia. Pero la propiedad predominante era la propiedad comunal y el modelo político era el consejo abierto o la asamblea. Y entonces, eso, eso comenzó pues con las revoluciones vagaudas del siglo cuarto, quinto, y a partir de esa época, en la cordillera de los Pirineos, en Vascongadas, pues se produjo la famosa revolución altomedieval que contiene en sí, o sea, que es el germen, es la semilla de la mentalidad europea actual. O sea que los españoles podemos estar muy orgullosos porque fue en los Pirineos y en las Vascongadas donde surge el espíritu y la cultura europea tal como la conocemos actualmente, que es una cultura que se caracteriza por el respeto por el individuo y la libertad, cosa que no existe en las tiranías asiáticas, donde el que manda es semejante a un dios y los que están abajo pues son una masa colectiva que no tiene, en la cual el individuo pues no merece respeto alguno y su libertad pues mucho menos. Ahí tenemos a los chinos trabajando como chinos y bueno, y no me quiero extender sobre ese punto, pero que lo nuestro, lo de los europeos, es algo especial y su origen está en Vascongadas y el Pirineo y un poco también en los Alpes suizos. Pero lo más importante está aquí, en el norte de España. Y entonces esas personas odiaban, o sea, odiaban el modo de vida del Imperio Romano, que como os he dicho, era estatista, militarista, latifundista, esclavista y burgués. Y resulta que eso mismo lo tenían el Imperio Islámico. Y el Imperio Islámico era militarista, latifundista, esclavista, y tenía su núcleo en las ciudades. Y por eso ese antagonismo, o sea, había un antagonismo de modo de vida, había un antagonismo, casi decir, como espiritual. Bueno, a lo mejor me he pasado un poco, pero sí había un antagonismo cultural. Y los cristianos no vivían de esa manera porque fuesen unos retrasados. No, no, es que vivían así porque querían, por voluntad, y porque odiaban el Imperio Romano. Odiaban ese modo de vivir
y por tanto también odiaban el modo de vivir de los musulmanes, que como os acabo de decir era militarista, esclavista, latifundista y vamos, estatista. Y eso era lo que, bueno. Michael, ¿qué te parece? Bien, 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 aunque bueno, te voy a decir una cosa que no estoy muy de acuerdo, que es lo de que los cristianos odiaban el Imperio Romano. En realidad hay que recordar que el Imperio Romano termina siendo cristiano. Entonces el Imperio Romano, igual te referías al anterior al cristianismo, porque pues como todo el mundo sabe, el imperio durante sus últimos 300 años era eminentemente cristiano, aunque fue un proceso muy largo, el hecho de hasta que los emperadores se fueron convirtiendo y todo el orbe romano se convirtió en cristianismo, no fue una cosa de 2 días. Y entonces los cristianos que estaban reconquistando su país, que era lo que habían perdido, por eso se llama reconquista, que ahora la historia, la verdad oficial masónica, ¿no? Te quiere contar que los bárbaros cristianos pues intentaban, bueno, y consiguieron arrasar un país que no era de ellos, porque Andalucía era otra cosa, porque ellos eran pues los que estaban quitándoles tierras a los pobres árabes, etcétera. Bueno, todo es una patraña, para empezar, porque la gente que vivía en Al-Ándalus eran españoles, pero era una guerra entre españoles en realidad. Lo que pasa es que también, y sobre todo, estaba Marruecos, el reino de Marruecos, detrás de ese imperio, pequeño imperio de Al-Ándalus, pero que fue una gran nación en su época, porque, bueno, pues España en ese momento era de las potencias más grandes que había en el mundo. Los musulmanes, cuando conquistaron España, se apuntaron un tanto tremendo. De hecho, las grandes victorias, las grandes conquistas cristianas, cuando se captura Toledo, cuando se captura Granada, etcétera, fueron celebradas en toda la cristiandad. Es decir, ahora pretender que era un tema de unos pocos bárbaros en España, que los cristianos que estaban machacando a los intelectuales musulmanes y judíos, bueno, es bastante falso. De hecho, además había un territorio gris entre las dos culturas, entre los dos mundos, que estaban con la espada en la mano, pero también tenían relaciones entre ellos, no era todo batallas, ¿no? Lo que pasa es que en momentos álgidos, como Clavijo, lo que pudo ser una batalla de Clavijo, o de Albelda más en concreto, que tienes toda la razón, que es la batalla histórica, son las de Albelda, no la de Clavijo, o la de las Navas de Tolosa, es decir, las miles de batallas que hubo a lo largo de esos años fueron los puntos álgidos de dos mundos que estaban en constante fricción, pero que también se daban la mano muchas veces. Muchas veces, pues los propios reinos musulmanes acudían a los reinos cristianos en busca de ayuda militar para sofocar rebeliones en sus propios territorios y viceversa. El propio Cid tuvo amigos y fue incluso vasallo de un rey moro, que era Mutamí de Zaragoza. Entonces, había un gris entre ese negro y blanco, pero no era, desde luego, esa historia que nos han contado completamente viciada, ¿no? Por la masonería, por la leyenda negra, de que los cristianos españoles eran unos bestias. Estaban recuperando su país, estaban recuperando lo que ellos consideran la Hispania romana y goda, porque los godos eran herederos del Imperio Romano directos, y por supuesto que el reino de Asturias era heredero del reino de los godos. O sea, ellos siempre exigieron que ellos tenían la legitimidad porque era su país, porque unos señores habían venido de Marruecos y se lo habían quitado. Entonces, en esa lucha propagandística, que es de lo que también quería comentarte ahora, hay una anécdota muy curiosa, bueno, hay muchas, pero que es cómo realmente empieza todo el mito, digamos, de Santiago y demás. Pero antes sí quería comentar algo que has apuntado que está muy bien, que es lo de este arzobispo, que me he quedado antes en ello, este arzobispo de Toledo, ya muy tardío en la Reconquista, que es el de las Navas de Tolosa, que es Jiménez de Rada, que es el que describe esta batalla de Clavijo y la cuenta un poco como él cree que es o como quiere contarla, ¿no? Con todo el mito que supone y demás. Bueno, pues este señor, aparte de tener pues una vocación por escribir, por difundir la propaganda del reino y demás, también luchó con la espada en la mano como cardenal, como arzobispo primado de España, el jefe de la Iglesia española,
al lado de los reyes cristianos de Castilla, de Aragón, de Navarra, en esa famosa batalla de las Navas de Tolosa, en la cual pues vencieron y rompieron al enemigo y le causaron miles de bajas y prisioneros. Y es el famoso arzobispo que al rey de Castilla, cuando están en plena batalla, y esto parece que es más real que lo de Santiago, ¿no? Le dijo el rey de Castilla al arzobispo, Monseñor, muramos aquí los dos, ¿no? Como diciendo, aquí ya nos la jugamos, nos lanzamos ya al combate y que sea lo que Dios quiera, y si tenemos que morir, ¿no? Pues moriremos juntos por una buena causa. Pero qué triste comparación con lo que tenemos actualmente, Leticio VI y sus esbirros, ¿no? Que dan una mezcla de pena, risa y asco, ¿no? Pero en esa época, pues realmente estaban dispuestos a asumir riesgos, y los reyes, los cardenales, todo el pueblo detrás, convencido al 100%, no eran esclavos, como bien decías, los cristianos que luchaban en estos reinos, luchaban por su futuro, porque sabían que, además, que las tierras que se fueran a conquistar las iban a ser suyas también, no solo de esos potentados, ¿no? Entonces, había ahí efectivamente, como muy bien has dicho, un sentido también liberal, ¿no? De la vida. El soldado cristiano era campesino, era guerrero también. El soldado castellano o aragonés vivía o navarro vivía en la frontera, entonces cultivaba la tierra que defendía con la espada, y sabían que eran dueños de su destino. Pero quería también, antes de pasar a lo siguiente, si te parece, y seguimos, bueno, podemos hablar del tema que quieras, ¿no? Pero quería hablar de las Navas de Tolosa, que no se conocen, porque antes de las Navas de Tolosa hubo otra batalla, como bien has dicho, las de Albelda, hubo una derrota a manos de los musulmanes y luego una victoria, ¿no? Que fue la que luego se mezcló y se hizo la de Clavijo más adelante. Pues en la de las Navas de Tolosa, lo que casi nadie cuenta es que, no sé si fueron, sí, casi 20 años antes, había habido otra batalla en Alarcos, en la cual los cristianos perdieron y los musulmanes consiguieron una matanza impresionante de soldados cristianos, que se ha encontrado hace poco la fosa común, en la que reposaban sus restos, caballos, hombres, todos ahí apelotonados, ¿no? En una fosa común, que fue el resultado de esa batalla tremenda de Alarcos, en la cual los mismos protagonistas que luego ganarían en las Navas de Tolosa, pues se llevaron una paliza tremenda. Y entonces el rey de Castilla no se pudo recuperar hasta casi 20 años después, es decir, otra generación de soldados, para poder llenar los huecos de la gente que había perdido en esa otra batalla, en la cual no solo perdía la batalla, sino que muchas veces, a consecuencia de la confusión, de la matanza, etcétera, se perdían ciudades, castillos alrededor, y la reconquista sufría como un varapalo, ¿no? Volvías a posiciones que habías defendido hacía 50 años, volvías como atrás en el tiempo, lo cual se recupera otra vez con las Navas de Tolosa, se consigue dar otro salto hacia adelante. Es decir, la reconquista fue un cúmulo impresionante de batallas. Unas se ganaron con respecto a los musulmanes, otras se perdieron, ¿no? Pero claro, la propaganda normalmente solo se acuerda de las victorias. Las victorias siempre salen en todas partes, ¿no? Las derrotas son huérfanas. Pues tratando de desmitificar el mito este de Al-Ándalus, porque actualmente los progres y los neomarxistas que están al servicio de los usureros internacionales quieren pintarnos que Al-Ándalus fue una maravilla y que ojalá vuelva pronto. Y que ojalá vuelva pronto de la mano de la inmigración masiva que están trayendo los usureros internacionales. Y bueno, pero hay que desmitificar cómo se vivía en aquellos tiempos. Pues en 1800, vamos, cuando viene el mito este de la batalla de Clavijo, pues era el 844. Y entonces reinaba el rey Abderramán II. Y este rey tiene unas características especiales y se le ha dorado la píldora de mil maneras, porque este señor, pues, a costa de durísimos impuestos, o sea, a costa de robar al pueblo, ¿sabes? Sobre todo a los cristianos, a costa de robarles y hacerles la vida imposible, pues este señor hizo muchas obras de arte y trajo a su corte pues a grandes poetas y músicos y cosas maravillosas. Y entonces los progres y estos neomarxistas traidores se acuerdan solamente uy,
¡Uy, qué maravilla! Si había poetas y había músicos y cosas así. Pero había músicos ¿a costa de qué? Había toda esa riqueza cortesana ¿a costa de qué? A costa de los impuestos que se los ponía el pueblo y sobre todo a los cristianos, porque los cristianos tenían que pagar unos impuestos de los cuales estaban exentos los musulmanes. Y entonces a los primeros que freían a impuestos eran a los cristianos, que llamados también mozárabes. Los mozárabes eran españoles cristianos que no se querían convertir al Islam porque no querían. Y entonces el Abderramán pues vamos, los estuvo machacando durante años, hasta tal punto que los mozárabes se rebelaron y perdieron, porque la verdad es que el Abderramán era un asesino, vamos, un criminal, era un criminal. Y de ahí su poder, porque es que ya os digo que esta gente, pues con su poder estatal, militarista, pues tenían machacados al pueblo, los tenían machacados, y de ahí su riqueza cortesana que tanto les gusta a los progres y a los neomarxistas traidores. Entonces, este señor Abderramán consiguió acabar con las luchas intestinas de Córdoba y pasar al ataque, es decir, volver a las racias anuales que hacía contra los cristianos. O sea, racias en las cuales mataban a los hombres, quemaban los pueblos y se llevaban a las mujeres y a los jóvenes para violarlos y venderlos como esclavos. Eso es lo que hacía el maravilloso califato de Córdoba, que quieren restaurar los usureros internacionales. Es decir, que al alabar el califato de Córdoba, lo que están alabando estos usureros internacionales y sus lacayos neomarxistas y los tontos útiles, pues es recuperar el militarismo, un estado absolutista y el esclavismo en el cual pues los amos pues violaban a niños y a niñas con total impunidad y bueno, eso es lo que quieren, retornar a ese espíritu. Y claro, y a los lujos cortesanos, claro que sí. Oh, qué maravilloso. Oh, los poetas de la corte, los músicos de la corte, los lamecuros de la corte. Eso es lo que quieren, eso es lo que quieren restaurar. Y bueno, pues los cristianos de aquella época, pues no querían, porque ya os he contado que no solamente porque sufriesen la esclavitud y las racias, sino porque el modo de vida era tan distinto, bueno, que era hasta antagónico. Y el modo de vida de los musulmanes, ya os digo, estatista, militarista, esclavista, latifundista, pues chocaba con el espíritu democrático, libertario y de los cristianos. Y ahí estaba el quid de la cuestión, porque era una lucha vamos, de dos modos de vida antagónicos. Y bueno, ¿qué te parece, Michael? No, bien, estoy de acuerdo con todo lo que decías. De hecho, tengo aquí Bueno, sí quería, a raíz de lo que has contado de las dos mentalidades diferentes, ¿no? De lo que es la sociología de esos dos mundos, que tenían sus cosas buenas y malas, como todo. Al-Ándalus y los reinos del norte, los reinos cristianos. En las naves de Tolosa, por ejemplo, los reyes cristianos fueron en la vanguardia de las tropas, jugándose ellos el tipo, ¿no? Dirigiendo a sus mesnadas de hombres libres, que eran casi todos, el ejército cristiano estaba formado por hombres libres con el entusiasmo de que el futuro era de ellos, no eran estatistas, como bien has dicho, eran estados que se iban creando en la frontera, de ahí viene la palabra fuero, de ahí viene pues los almogárabes, estos vividores, buscadores, mejor dicho, de fortuna en la frontera, que eran medio guerreros, medio labriegos, ¿no? Y que eran, bueno, pues un poco el espíritu castellano y aragonés bueno, y de Portugal también, nos estamos olvidando, ¿no? De nuestros hermanos lusos. En fin, todos los reinos cristianos se crearon en una frontera constante en la cual el campesino más humilde podía llegar a noble con la espada, ¿no? Esto también pasaba en Al-Ándalus, que era una cultura también muy guerrera debido
a la constante fricción con los cristianos de paisanos suyos, que eran todos españoles, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, es como si ahora nos pegásemos aquí los de Santander con los de Murcia o incluso con los de Valladolid. Al principio de la Reconquista, los musulmanes estaban incluso dentro de Asturias, ¿no? O sea, que es que realmente los cristianos pasaron por auténticas épocas de pobreza y de auténtico abuso, ¿no? Pues, en efecto, en las navas de Tolosa los reyes cristianos iban en la cabeza de las tropas y rompieron las cadenas del ¿cómo le llamaban? Al Miramamolín, le llamaban al sultán, bueno, no sé, parece que era marroquí, que había venido a invadir la península con tropas africanas, y las cuales su tienda estaba blindada con cadenas a las cuales estaban atados unos esclavos negros que, como estaban atados con cadenas, se supone que iban a luchar hasta el final por defender a su amo y señor. Era como una especie como de lina de blindaje humano y con cadenas, y de ahí vienen las cadenas de Navarra, de que Sancho el Fuerte pues rompió las cadenas con el hacha, en plan, pues como se luchaba en esa época, a lo vasto, completamente, en un cuerpo a cuerpo. Y claro, estos esclavos, los pobres, pues se rindieron rápidamente porque, efectivamente, ¿qué tenían que ganar dando la vida por un señor feudal cruel que les ataba y a lo que les pasara, ¿no? Y mientras él escapaba, por cierto, ¿no?, de estos valientes reyes cristianos, que son los verdaderos padres de Andalucía, hay que decirlo, ¿no? Los padres de Andalucía no son los Abderramanes, ni los Omeyas, digamos, ni Almanzor. Los padres de Andalucía son los reyes católicos, sobre todo, o sea, Fernando y Isabel, y Fernando III el Santo, que fue un rey importantísimo, que es el verdadero libertador de Andalucía, conquistador de un montón de ciudades, como Córdoba, por ejemplo. No sé, Sevilla creo que también cayó en sus manos. Bueno, pues esos son los verdaderos padres de Andalucía. Pero hablando del impuesto que comentabas, que era para los cristianos, es decir, en Al-Ándalus seguía habiendo una mayoría importantísima de cristianos, que eran los que, bien has dicho, los mozárabes, que tenían que aguantar, pues, todo tipo de abusos, porque pese a que eran la mayoría, pues la minoría, digamos, burocrática, militar, del poder en Al-Ándalus, pues era musulmana. Entonces, pues la mejor manera que se les ocurría pues de integrar a los cristianos de sus territorios, pues era obligándoles a pagar unos impuestos altísimos y también tenían que ir al ejército, como todo hijo de vecino. O sea, era pues realmente... Pero claro, dicen que este impuesto, la yicía, que era un impuesto para pues lo que ellos llaman, pues, no sé, herejes o politeístas, a cualquiera que no es musulmán, ¿no? Pues le consideran, en cierto sentido, un rebelde, ¿no?, que no se quiere convertir, por así decir. Entonces, en el Corán se dice concretamente, creo que es en la Sura 9:29, dice: combatid contra quienes, habiendo recibido la Escritura, no creen en Dios, ni en el último día, ni prohíben lo que Dios y su enviado, que es Mahoma, por supuesto, ha prohibido, ni practican la religión verdadera, que por supuesto es el Islam, hasta que humillados, combatidles hasta que humillados paguen el tributo directamente. Es decir, o te conviertes, o pagas, o mueres. Era un poco la diatriba que había en Al-Ándalus, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que eran ciudadanos de segunda y protagonizaron un montón de revueltas los cristianos sometidos Al-Ándalus. No se puede decir que sometidos al Islam, yo diría más bien sometidos a una aristocracia que era musulmana, ¿no? Pero que, vamos a ver, yo no soy partidario de meter a la religión, no tiene la culpa de casi nada de lo que pasa en el devenir humano, es un tema de poder, una aristocracia militar y política que oprime, ¿no?, a una mayoría cristiana en su propio territorio y que además intenta conquistar a los cristianos que están enfrente, en Castilla, en León, etcétera, ¿no? Y además, cuando no pueden conquistarles, muchas veces las guerras que se emprendían ya no eran de conquista, sino que eran de saqueo. Es decir, renunciaban ya a conquistar a los asturianos, a los leoneses, etcétera, porque eran unos pesados que luego, en cuanto aparecían por allí los musulmanes y les derrotaban, se refugiaban en los montes, como bien has dicho antes, y no había forma de cogerles. Entonces, bueno, pues decían, bueno, pues como no podemos dominarles, no podemos convertirles, ni podemos cogerles a todos, pues vamos a arrasarlo todo para que no puedan vivir, para que no puedan formar ciudades, vamos a capturar a los que podamos y nos los llevamos al Andaluz para venderlos como esclavos, porque había un mercado de esclavos en el Andaluz floreciente, eso a costa, sobre todo, pues de
de aquí, del norte, que era donde más se les combatió y donde más esclavos capturaron. Y, insisto, por eso Abderramán III era pelirrojo con ojos azules, porque era más vasco, en realidad, que marroquí. O sea, es que el aspecto de estos señores no era como muchas veces nos los presentan no sé, ¿cómo llamarlo? En la estética, digamos, de la iconografía masónica de hoy en día. O sea, que nos presentan ahí a unos moritos muy... Sí, eran más oscuros de lo, digamos, porque muchos eran magrebíes, bereberes, etcétera, que venían inmigrados a España para vivir aquí en Al-Ándalus y luchar para el califa, etcétera, pero la gran mayoría eran españoles 100%, como podemos ser tú y yo, y incluso eran, ya digo, Abderramán también era rubio con ojos azules, porque en las favoritas de los harenes de estos omeyas muchas de ellas eran navarras. O sea que ese es uno de tantos mitos que hay, ¿no? Que no, la gente no quiere acabar de creérselo, pero bueno. Y bueno, sí, si te parece bien, yo sí quería comentar el tema de Beato de Liébana, que es un monje de aquí, de los Picos de Europa, aquí entre Asturias y Santander, y que fue muy importante en este tema de Santiago. Sí, claro. Cuenta, por favor. Pues resulta que es un señor, es que esto no me lo quedé dejar en el tintero porque es muy interesante y es poco conocido. Resulta que, bueno, todas estas miniaturas que conocemos del Apocalipsis de San Juan, el Beato de Liébana famoso, ¿no? Parece que es un libro, y lo es, porque es en los comentarios al Apocalipsis de San Juan los escribió un monje, ya digo, de aquí, de los Picos de Europa, bueno, pues que el medieval del inicio de la Reconquista, pero parece que él no hizo los dibujos. Los dibujos, eso es muy icónico de la Edad Media, ¿no? Las representaciones del Beato de Liébana son preciosas, tienen un colorido impresionante, pero lo que distinguió a Beato de Liébana no fue eso, sino la teología de él, ¿no? En el sentido de que era pues una persona que para ser un monje en unas montañas, pues era una persona muy culta, que además pues se mojaba en temas más que religiosos, políticos, porque todo se mezclaba. ¿Y qué pasó? Hubo una gran controversia con el verdadero jefe de la Iglesia española de su tiempo, que era Elipando de Toledo, el arzobispo. Claro, Toledo en esa época formaba parte de Al-Ándalus, porque Toledo, o sea, Al-Ándalus en su época de mayor esplendor es que llegaba hasta los picos de Europa prácticamente. O sea, es que hasta que Pelayo empezó a ganar tierra y sus sucesores, sobre todo, pasó mucho tiempo. Entonces, estaban realmente rodeados en un enclave, era la cornisa cantábrica básicamente, lo único que escapaba al control de Al-Ándalus, y Berato de Líbana pues se dio cuenta de que tenían al enemigo en casa, en el sentido de que, claro, el jefe de la Iglesia española estaba en Toledo, estaba en el territorio enemigo, y le bailaba el agua al enemigo hasta el punto de que aceptaron una herejía gallega, como era el priscilianismo, que eso también tiene mucho que ver con Santiago, porque Prisciliano era un hereje. Esto le va a encantar a mucha gente que les gusta todo este tema de las herejías. A mí también me gusta mucho. Era un monje, no sé, creo que era un clérigo gallego que predicó pues una herejía. Se salió del dogma de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia, digamos, oficial. Fue condenado por la Iglesia y creo que al final fue incluso ejecutado. Y claro, tuvo mucho arraigo en España, porque él era español, era gallego. Y entonces, una de las tesis que hay es que la tumba de Santiago en realidad es la tumba de él. O sea, sería incluso de risa, ¿no? O sea, que estamos yendo a peregrinar a la tumba de un hereje, que no es Santiago en realidad, aunque nosotros vayamos porque es Santiago, pues que sería un famoso hereje gallego, prisciliano, que ya digo, murió, pero este murió a finales del Imperio Romano, ¿vale? Sin embargo, su leyenda y el priscilianismo siguió vivo durante mucho tiempo, como luego los cátaros sería más tarde, y muchas otras herejías que han surgido, el arrianismo de los godos, había un montón de herejías en la Iglesia cristiana que fueron combatidas por Roma con fuerza, ¿no? Pues Beato de Liébana se oponía a este auténtico hereje, como era Elipando de Toledo, es decir, el jefe de la Iglesia de Toledo en territorio moro, era priscilianista, digamos, estaba en la herejía, y este monje que vivía en unas montañas aquí en los picos de Europa, que estaba aislado en un reino cristiano que era diminuto, defendía
la legalidad, digamos, la teología tradicional de la Iglesia de Roma. Y entonces ahí se crea pues toda una conspiración a nivel europeo para apoyar a Beato de Liébana contra este señor, contra el Hipando de Toledo, y se produce un pique muy importante, que es muy gracioso, que lo voy a contar ahora, en el cual el Hipando de Toledo le reprocha a Beato de Liébana y a sus monjes de aquí, de Santo Toribio de Liébana, donde, que por cierto es otro lugar santo porque tienen el mayor trozo de la cruz de Cristo y parece ser que está demostrado que podría ser, digamos, que es madera de Oriente Medio, de esa época, de Israel, etcétera. Bueno, pues el arzobispo de Toledo, hereje, le reprochaba a Beato de Liébana, no, pero bueno, ¿desde cuándo los de Liébana, que sois unos palurdos, venía a decir, nos vais a enseñar teología a los de Toledo, que representamos la solera de la iglesia romana, goda, de toda la vida, que somos aquí el centro de España, somos el corazón, ¿no?, cultural de España, porque estamos en Toledo, efectivamente, el nivel cultural de un toledano medio era muy superior al de un cántabro de esa época, pero sí con diferencia, ¿no? Entonces, claro, se produce ahí un pique tremendo y Beato de Liébana, también que era un tío, pues parece que con mucho empuje, y se enfrentaron incluso en concilios que hubo en sitios, en ciudades europeas, donde se produjeron concilios para debatir en concreto, sobre el priscilianismo y todo esto. Beato de Liébana le llegó a llamar a Hipando cojón del anticristo. Se lo dijo así. De hecho, todavía hay unos dulces en los picos de Europa que se llaman así, cojones del anticristo. Pues esto realmente fue un diálogo real. Esto es completamente real, no tiene nada de legendario. Esto está perfectamente atestiguado. De hecho, Beato de Liébana, pese a ser un monje perdido en los montes, ha pasado a la historia por la puerta grande, curiosamente por esas ilustraciones, que yo creo que tienen poco que ver con él, a su obra de comentarios del Apocalipsis, pero sobre todo por lo que más debería ser conocido es porque es el verdadero padre de la Iglesia española actual. O sea, él separó la Iglesia de Asturias de la de Toledo, ¿no?, basándose en que los de Toledo eran herejes y que estaban aconchavados con al-Ándalus, que eran enemigos de sus propios vasallos cristianos. Entonces se crea allí la Iglesia oficial, ¿no? Y es más, es Beato de Liébana el que impulsa, da un impulso importantísimo basándose en la fuerza que él tenía en Europa, incluso, ¿no?, moral, una fuerza por su teología, por su valor a la hora de enfrentarse a la Iglesia oficial española, ¿no? Pues le da un impulso tremendo al Camino de Santiago. Es de los padres del Camino de Santiago, tal y como lo conocemos hoy, y si te das cuenta, pues se une todo, porque el Camino de Santiago une Europa con España, con el norte de España, rompe el aislamiento en el que estaba el reino asturiano, porque empieza a venir gente del norte de Europa a peregrinar a Santiago, lo cual es importantísimo para la economía y la moral de los cristianos del norte de España, que estaban aislados. Y entonces, pues es una figura central en toda esta historia, Beato de Liébana. Sí, pues el Camino de Santiago no solamente fue beneficioso para España, sino fue beneficioso para toda Europa, porque los europeos aprendieron en su caminar por el Camino de Santiago la cultura propia de los cántabros y de los pirenaicos, que ya os he contado antes que es la esencia de la cultura europea actual, con su respeto por la libertad y por el individuo, con su democracia radicada en la aldea y en los concejos abiertos, en las cuales participaban las personas mayores de edad de los dos sexos. Es decir, que no había un patriarcado opresor que mantuviese a las mujeres en casa. Todo eso es mentira, todo eso es falso, sino que las mujeres también participaban en los concejos abiertos, en las asambleas, y trabajaban en los campos, en sus casas, haciendo tejidos. Y entonces ese espíritu de la revolución altomedieval fue aprendido por los europeos que transitaban por el Camino de Santiago, y al ver el modo de vida de los españoles de las montañas dijeron: joder, así se tiene que vivir, y se llevaron hacia sus países ese amor por la libertad y por el respeto del individuo, cuyo foco está aquí en la cordillera Cantábrica. Y a medida que se aleja,
pues se debilita. Por eso, cuando ocurrió la revolución industrial, ocurrió en Inglaterra, donde el respeto por el individuo y la libertad era mucho menor que aquí en España. ¿Y dónde fue uno de los últimos lugares donde se produjo la revolución industrial? Pues aquí en España, porque el amor por la libertad y el respeto del individuo impedía a la gente del pueblo trabajar como esclavos en las fábricas. Por eso se industrializó tarde y mal España, porque el pueblo no admitía ese modo de vida de esclavitud asalariada, no lo podía tolerar. Tanto era su amor por la libertad y el respeto individual. Y bueno, ¿qué piensas tú de esto, Michael? Sí, ¿Michael? sí, perdón que me he ausentado un segundo, pero bueno, Mm, sí, me oyes, ¿no? Está bien ahora, ¿no? Te oigo, te oigo, sí. No, bueno, Sí, sí, Michael. es cierto, es decir, el espíritu, sí, me oyes, Sí, que ese espíritu del norte de Europa, que los germanos y los celtas lo tenían de serie, de elegir a sus líderes, de que, bueno, no de la satrapía de Asia, de África, de decir, yo soy el jefe y señor, el amo, el patriarca, y me tenéis que seguir aquí todos. Era un poco la visión que tenían en el Andaluz, y que eran todos prácticamente esclavos del califa, es decir, era un régimen basado en lo que tú has dicho, en una servidumbre total, como lo sigue siendo en gran medida el mundo, por desgracia, árabe, ¿no? Salvo ciertos países que han intentado despuntar realmente, como Libia, Siria, etcétera, o el propio Irak de Saddam Hussein, que fue, pese a sus barbaridades, pues una persona que intentó impulsar también el país, pero bueno, no le quiero poner tampoco de ejemplo, me quiero ceñir más a Siria, a Libia con Gaddafi, con al-Assad, etcétera, pues estos países que han intentado despuntar realmente a la manera occidental, pues han sido, curiosamente, saqueados, bombardeados, intervenidos y arrasados por los libertadores del mundo, ¿no? Que son pues, los amigos yanquis e israelíes y sus verdaderos siervos, ¿no? Entonces, en Europa, en Occidente, estamos perdiendo algo muy importante que, en efecto, en ese momento, en la Europa de esos momentos, que parecía que era tan bestial, la Europa del feudalismo, el oscurantismo, los años, ¿cómo era? Los años de las tinieblas, ¿no? Bueno, el siglo de hierro, tiene muchos epítetos como de un atraso total frente a la luz de Al-Ándalus y, bueno, efectivamente habría que someterlo eso a un nuevo examen sin leyendas negras y falsedades de por medio. Por ejemplo, aquí tenemos a un famoso masón que fue ejecutado por el Ejército Nacional cuando el lanzamiento del 18 de julio, que es Blas Infante, que es el creador del andalucismo moderno, que es el inventor de que Andalucía es un país y que entonces, pues, y que la bandera es esa que él dijo, verde y blanca, los colores, ¿veis?, de la yihad, o sea, toda una referencia a ese Al-Ándalus mítico que tienen que solo existe en su imaginación. A mí me gusta mucho más la realidad, pero bueno, ellos son de añorar lo que nunca existió e incluso referencias a Hércules, ¿no? Y a las columnas de Hércules, siempre referencias paganas para ocultar que Andalucía es Castilla y León, que es cristiano, que la Andalucía actual, por supuesto que tiene personalidad propia, porque es Castilla la Nueva, o sea, es que no tiene mucho que ver en muchas cosas con Valladolid o con Santander, eso tiene su personalidad propia, eso nadie lo duda, Andalucía existe, es una región importantísima de España y muy grande y muy poblada, y que tiene mucho que ofrecer a España y a Europa y al mundo, pero bueno, ellos quieren como sustituir pues todos los valores cristianos del Imperio Romano, todo lo que ha significado el Imperio Español en el mundo, la hispanidad, que son los mejores dones que ha podido dar el ser humano a la humanidad, se representan en la hispanidad, es decir, la moral cristiana, humanista cristiana, es decir, no hace falta ser cristiano para participar del humanismo cristiano, tú mismo, ¿no?, lo pones mucho en valor eso, es decir, hay una filosofía previa incluso al cristianismo en Séneca, en Lucano, en Epícteto, en un montón de filósofos, incluso Aristóteles, Platón, en muchas cosas de las que ya son casi cristianos, todo lo que dicen, ¿no?
esa democracia secular del pueblo europeo que entiende que es el mejor el que tiene que mandar, no el hijo de papá, ¿no? Que es lo que tenemos ahora en toda esta casta asquerosa que encima nos dicen que somos una democracia y se ríen de nosotros, ¿no? O sea, todos los grandes valores que ha representado no solo Europa, sino el mundo civilizado, ¿no? Pues se los quieren cargar, ¿no? Y traernos a una dictadura brutal que, si te fijas, los masones, sus grandes referencias son las dictaduras más brutales que ha habido. O sea, el comunismo lo inventaron ellos, por supuesto. Luego, constantes referencias al Egipto de los faraones, que están obsesionados con eso, a las culturas precolombinas, que eran brutales y también totalmente oligárquicas, al imperio, en España, pues por supuesto, al Andalus, en contraposición con el mundo cristiano español, que además cogió lo que le interesó del mundo islámico. Es decir, el Castilla en gran parte tiene un montón de, incluso los propios reyes cristianos admiraban el arte morisco, les gustaba, lo imitaron, lo potenciaron. Hay un montón de ejemplos, ¿no?, de esto. Es decir, los cristianos no iban arrasándolo todo. De hecho, la Alhambra, ahí está. La mezquita de Córdoba se conservó porque es una auténtica maravilla para la humanidad. Es decir, estamos hablando de un mundo totalmente civilizado que avanza, que es lo que luego, no hay que perder de vista, la reconquista no termina cuando se conquista el Reino de Córdoba, de Granada, sino que ese mismo año se descubre América. Es que es como, tenía que ser el pueblo español, y por supuesto nuestros hermanos portugueses, yo les incluyo en la ecuación, no los considero parte de esa hispanidad naufragada, ¿no?, pero que existe, naufragada a nivel político, pero no a nivel espiritual. Seguimos siendo los que somos, y un peruano o un mexicano o un filipino tienen mucho más en común de lo que muchas veces se quiere reconocer, ¿no?, porque tenemos unas raíces comunes que son envidiables. ¿Qué país en el mundo ha tenido una guerra de 8 siglos para reconquistar lo que tenían, ¿no? Y durante generaciones no han perdido ese espíritu, ese recuerdo de, oye, esto era de mis tatarabuelos, tengo que luchar por ello, es la herencia que me dejaron y lo tengo que recuperar. Lo que ellos perdieron en un craso error, que eso también habría que hablar, de cómo los godos perdieron, los españoles perdieron su país por estar siempre peleándose entre ellos. Bueno, pues lo recuperan, y además, en el mismo año que lo recuperan, después de 8 siglos, que son, no sé si 40 generaciones, porque me parece que hay 5 generaciones por cada siglo, pues recuperan la tierra de sus tatarabuelos, y además, en el mismo año en que cierran ese ciclo, ¿no?, y conquistan Granada y fundan el primer Estado moderno mundial, que fue el Estado español, que no había nada igual en el mundo, un Estado bastante más laico de lo que se quiere reconocer, con su primera policía moderna, su primera justicia moderna, que fue la Inquisición, que es la base de la justicia mundial occidental actual. Se basa en gran parte en la Inquisición, que era un tribunal estatal, no de los nobles, sino del Estado. O sea, que es todo falso. También la Inquisición no era tan mala como nos lo quieren presentar. Es decir, pues todo eso, en el mismo año en que se termina ese ciclo de la Reconquista, se descubre un nuevo continente, se funda un nuevo mundo en el que nadie del viejo mundo había participado hasta ahora, porque no se conocía, no se sabía ni que estaba ahí. O sea, se lo encuentran, de hecho, los españoles se lo encuentran de casualidad, creyendo que iban hacia la India, pero se encontraron algo ahí en medio, ¿no? Que eso sí que ha sido el auténtico éxtasis, digamos, el auténtico punto álgido de Occidente, el descubrimiento de un nuevo continente que hacer a nuestra imagen y semejanza. Por eso hoy en día Occidente es más grande que decir simplemente Europa, porque los españoles abrimos un camino hacia Oriente pasando por América. Es decir, hemos colonizado el mundo, gracias a Dios, para los propios americanos. Eso, si no, no existirían, si no hubiera sido por la colonización española, ¿no? Entonces, es que es tan grande lo que ha hecho la hispanidad por el mundo, que sería injusto que nosotros, que somos sus hijos más directos, digamos, los que hablamos español y somos los herederos directos de España, de la hispanidad, y por supuesto, por ende, del Imperio Romano, ¿no? Pues que no luchemos por el Estado de Derecho, por el humanismo cristiano, por nuestra propia lengua, que es una maravilla, que es el latín. El español es el latín, sin más, hecho a nuestra imagen y semejanza. Es decir, todos los valores de Occidente se resumen en la hispanidad, ¿no? Y es por lo que nuestros antepasados lucharon
incluso arrinconados en un monte ahí en Covadonga, en los picos de Europa, ¿no? Con nada más que ya que la montaña a sus espaldas, estaban completamente acorralados, pegaron un salto hacia adelante, que fue la batalla de Covadonga, siguieron luchando, regando esta tierra con su sangre y hasta con sus lágrimas, ¿no? Y hasta conseguir el mayor imperio que haya visto jamás la historia. Y eso viene de los 300 de Pelayo en Covadonga. Pues sí, como bien dices, a los masones y a sus amos, los usureros internacionales, les encantaría establecer una dictadura despótica del tipo asiático, como si fuesen faraones o los emperadores chinos y los demás seamos sus esclavos y sus perritos falderos. Eso es lo que quieren. Y lo único que les impide conseguir eso es el espíritu europeo que nació con la revolución alto medieval aquí en España, del que os he hablado, que es el amor por la libertad, el respeto por el individuo y al mismo tiempo, pues la fraternidad y el amor al prójimo. Claro que sí. Y eso es lo único que les impide alcanzar el poder absoluto y total que ellos desean. Y por eso están tratando de sustituir a los pueblos europeos. Porque como los pueblos europeos ya ya casi lo llevamos en los genes, no porque nosotros los europeos seamos así, sino porque de tanto habernos comportado de esa manera, pues se nos ha quedado en los genes. Y entonces ya es la única forma de conseguir destruir ese espíritu libertario, democrático y de amor al prójimo, pues es sustituyendo a los pueblos europeos, es exterminándolos. Y por eso lo que están haciendo, que baja natalidad de los pueblos europeos y pues extraer pues inmigración de África que tienen una cultura pues esclavista, de amor de adoración al amo y bueno, pues de sumisión, de sumisión. Eso es lo que significa Islam. Islam significa sumisión. Y eso es lo que quieren que seamos, muy, muy sumisos. Y a mí me resulta paradójico que los neomarxistas, entre los cuales están las y los feministas, pues adoren tanto esa época califal de Al-Ándalus y tengan ganas de volver a esa época cuando las mujeres eran tratadas como trapos y la esclavitud, pues ya veis lo que hacían con el tributo de las 100 doncellas, o sea, cómo trataban a las mujeres. Eran pues esclavas y cómo es posible esta contradicción, porque es que el neomarxismo es enfermizo, es morboso, es un daño para el cerebro, o sea, es una patología. El neomarxismo es una ideología patológica que está siendo promovida por los masones y los usureros internacionales. Y bueno, espero que mis amigos neomarxistas estén viendo este programa para ver si se les quita ya la tontería de la cabeza que nos está llevando al suicidio como pueblo. Y a ver si se quitan también las legañas de la leyenda negra para ver la historia con los ojos claros de la ciencia y se den cuenta de que tanto el pueblo español como el Estado español surgido de la unión de los reyes católicos, pues han sido de lo mejorcito de la humanidad. Bueno, Michael, ¿algo más que decir? Que ya llevamos aquí con... Sí, bueno, sí, quería decir, para reforzar lo que estabas comentando, que si quería hacer una pregunta a estos progres que nos venden un feminismo barato, una filosofía barata de vida, una ideología de cartón basada en auténticas idioteces, como si a mí me gustan los penes o me dejan de gustar, es un poco su profundidad moral y ideológica está basada en el mete y saca, ¿no? Porque lo demuestran con el orgullo ese, o sea, es que es una cosa... O sea, son gente que asumen un programa y una secta auténtica como es la masonería, la leyenda negra, el orgullo ese, el lobby de no sé qué, lo asumen todo, ¿no? Y no se dan cuenta de que esto a dónde lleva realmente, ¿no? Lleva a la destrucción de todos los valores de Occidente, de la democracia, del Estado de Derecho. O sea, son tan idiotas que realmente están asumiendo una fiesta en la cual ellos
no están invitados realmente, no son masones, digamos, no son los que están de verdad en la pomada, como puede ser Rivera, Leticio Sesto o Boris Izaguirre, yo qué sé, gente que está realmente en el asunto porque están en las logias y están en el pensamiento y saben a dónde va todo esto, sino que, bueno, pues son, pues como digo yo, son gente que van a misa pero no saben que son cristianos, ¿no? O sea, ellos asumen los dictados de la masonería, asumen toda esta leyenda negra, absurda, suicida, que es antidemocrática y antimoral y anti todo, como que es la cosa más normal del mundo, maravillosa, rebelde, ¿no? Es absurdo, pero para demostrarlo, por ejemplo, hay hechos concretos, ¿no? ¿Qué figura hay como la reina Isabel la Católica, que es probablemente la mujer más importante de la historia de la humanidad? O sea, si el hombre más importante, sin duda alguna, es Jesucristo, eso yo creo que nadie lo duda ya, pues ¿qué mujer hay más importante que la reina católica que terminó la guerra más larga de la humanidad, que fue la Reconquista, que creó el primer Estado moderno junto a su marido, por cierto, en igualdad, tanto monta tanto, o sea, eso es cristiano, es de aquí, de Castilla, no es, y de Aragón, no es del, no sé, del reino de Murcia islámico, ¿no? Eso es del reino de Murcia y el reino de Valladolid, pero de los reinos de aquí, de cristianos, digamos, pues los reyes católicos, ¿no? Y además, no solo eso, sino que descubrió un nuevo continente y lo colonizaron, etcétera. Bueno, y que encima acabará siendo santa. ¿Qué referente femenino tienen en el mundo musulmán para contrarrestar esto? Ninguno. O sea, en el mundo de Al-Ándalus no hubo ni una sola figura femenina importante, ni una sola. Todas fueron masculinas y algunas fueron muy importantes. Almanzor, Abderramán II, Abderramán III, o sea, hubo un montón de grandes estadistas, generales, lo que quieras, hubo médicos importantísimos, que ahora no me salen los nombres, pero que todos, Averroes, etcétera, pues que fueron la cúspide de la intelectualidad europea de su tiempo, también Santo Tomás de Aquino, por cierto, es decir, salieron grandes figuras, pero siempre masculinas. La mujer estaba en casa con el burka. Eso hay que dejarlo claro, o sea, ya está bien de idealizar pajas mentales, ¿no? Por supuesto que la sodomía, es decir, la homosexualidad estaba prohibidísima y lo sigue estando en estos países que, bueno, pues tienen un cierto atraso cultural con respecto a Occidente y nos los quieren plantear como que están en la vanguardia y que tenemos que adaptarnos a ellos, o sea, el mundo al revés, ¿no? Pero bueno, también sí quería terminar el vídeo, ya que estábamos hablando de Santiago, con una anécdota que yo creo que es muy importante, y ya con esto termino, que estando Jesús ya próximo a su fin, a su muerte, y él sabía que iba hacia la muerte, por eso fue, además de todo y de santo, fue valiente, ¿no? Pues que camino de Jerusalén, reunió a sus discípulos y les dijo que, bueno, que él iba a morir porque tenía que morir por el pecado de los hombres y que iba a ser entregado y que iba a ser torturado. O sea, les dijo todo lo que iba a pasar. Entonces ellos se quedaron bastante desconcertados porque ellos pensaban que iban a una coronación física de Jesús. O sea, ellos iban a otra cosa. Jesús iba hacia que le mataran y coronarse como rey espiritual de todos los seres humanos. Y ellos pensaban que iban a que Jesús iban a entronizarle en Jerusalén, que era la capital de Judea y de Israel, y que iba a ser el rey, el Mesías que estaban esperando el pueblo judío, echar a los romanos y hacer un nuevo imperio al estilo Salomón. Ellos pensaban eso. Entonces, claro, cuando Jesús les dice que le van a matar, le van a torturar y le van a encarcelar, ellos pues se quedan bastante sorprendidos, ¿no? Y lo más curioso de todo es que aparece la madre de Santiago con su hermano pequeño también, con sus dos hermanos, o sea, los dos hijos que tenía, y se los presenta a Jesús y les dice, maestro, quiero que mis hijos estén a tu diestra y a tu zurda, o sea, que sean tus grandes ministros, ¿no? Y entonces Jesús les dijo, pero vamos a ver, el que quiera ser el primero de entre vosotros, que sea el último, como luego les va a lavar los pies a todos, ¿no? Y ser el servidor de todos. Y siempre fue el servidor de todo el mundo, Jesús, ¿no? Entonces dijo, aquí el que quiera ser el primero de vosotros, que lo sea, pero sirviendo a los demás, que sea el último. Y entonces será el primero. Ellos tampoco entendían esa lógica. Ellos estaban acostumbrados a una sociedad patriarcal, pero de verdad, de poder, de amos y esclavos, ¿no? Entonces ellos pensaban que iban a ser los capataces del gran jefe que era Jesús. No les entraba en la cabeza. Entonces Jesús les dijo lo siguiente, les dijo, vamos a ver, si queréis seguirme, tenéis que beber mi cáliz. ¿Estáis dispuestos a beber mi cáliz? ¿Podéis beber mi cáliz? Él se refería a que si podéis pasar por la muerte, por el sufrimiento, por todos
riesgos que iba a pasar? ¿Podéis pasar por eso? Y ellos le dijeron, sí, tu cáliz lo beberemos. Y Jesús, que ya les veía a ellos ya también muertos, porque veía el futuro y veía que les iban a matar, y a Santiago, por supuesto que el rey Herodes también le mató, o sea, murieron todos mártires por Jesús, pues les dio la razón, les dijo, sí, mi cáliz lo beberéis, ¿no? Entonces, ese es un poco también la esencia de lo que es el cristianismo, ¿no? Vivir sabiendo que vas a morir, ¿no? Pero morir pensando que vas a vivir siempre. Entonces, esa es la base moral del humanismo cristiano, ¿no? Y bueno, pues era una pequeña anécdota también para ilustrar pues la ingenuidad de estas personas que siguieron a Jesús, que eran bastante ignorantes, que no entendían. ¿Cómo lo van a entender si hoy en día, con toda la información que tenemos, seguimos sin entender a Jesús? Pues en esa época mucho menos, eran analfabetos prácticamente. Y sin embargo Jesús les escogió como sus ministros, ¿no? Pero a los cuales no libró de la muerte, ni de la tortura, ni de nada, porque él mismo pasó por eso. Entonces, es un poco también la explicación de por qué, cómo nuestros antepasados también asumieron con tanto valor y tanta resignación tantos años de guerras, como fue la Reconquista, de tantos sufrimientos, y salieron adelante con una fuerza moral que ahora, por supuesto, que no solo el pueblo español, sino Occidente como tal, pues carece de ese sustento y es nuestra maldición. Pues muy bien, Michael. Pues gracias por haber estado aquí y bueno, pues ya seguimos la semana que viene. Sí, si Dios quiere, sí. Pues bueno, amigos, gracias por estar. Nos vemos en 7 días. Chao.